Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Hailey Bieber en su reciente entrevista para el podcast Call Her Daddy, donde responde si alguna vez estuvo con Justin mientras él seguía con Selena Gómez. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Como ya lo mencioné, vamos a analizar a Hailey Bieber en su reciente entrevista, pero sobre todo vamos a ver qué es lo que está reflejando su cuerpo, cuánta coherencia o incoherencia hay en lo que está diciendo, su cuerpo la contradice, qué emociones refleja, así que comencemos con este análisis. Lo primero que podemos notar es su postura. Noten cómo eligió una postura cómoda pero cerrada. Esta se conoce como una postura cerrada o contractiva. De hecho, vean cómo utiliza sus piernas frente a ella a modo de barrera. Esto se hace porque inconscientemente se busca protegerse y alejarse de la situación. Por lo tanto, estamos viendo esta postura casi hecha bolita, o que se puede conocer como la postura de niño o de feto, que nos indica también esta búsqueda de relajarse y de protegerse, pero inconscientemente busca alejarse también de la situación. Hailey, were you ever with Justin romantically at the same time as her? Y sucede algo interesante, y es que la entrevistadora menciona Hailey, y en el momento en que pronuncia su nombre podemos ver cómo Hailey eleva sus cejas. Esto lo hace para demostrar sorpresa. Sin embargo, sabemos que no es una sorpresa genuina. De hecho, podemos ver una sonrisa temerosa. Van a ver cómo se van a alargar horizontalmente sus labios, y esto se hace ya que el músculo risorio está tirando hacia las orejas, y esto nos indica que ella está temerosa por el tema que viene, pero ya sabía cuál era la pregunta. Hailey, were you ever with De hecho, noten cómo mientras le hace la pregunta, Hailey comienza a generar una ligera sonrisa asimétrica, elevando una de sus comisuras. Y quienes ya han visto mis videos o están suscritos al canal van a poder detectarla, saber cómo se llama y qué representa. Pero si es tu primera vez por acá, no te preocupes que te la explico. Esta sonrisa asimétrica se conoce como Doping Delight y es una sonrisa que representa satisfacción. Y llega el momento donde Hailey se prepara para contestar a esta pregunta de si alguna vez estuvo al mismo tiempo con Justin que su ex. Entonces lo primero que podemos notar es una inhalación. Esto se conoce como un código de comportamiento 40 y nos indica que hay ansiedad y por lo tanto inconscientemente está buscando renovar el aire de sus pulmones para tranquilizarse. Y entonces contesta no. Cuando contesta que no, vamos a ver que verbalmente dice que no y corporalmente también. Esto es una congruencia ya que hay sincronía entre lo que dice verbal y corporalmente. Sin embargo, hay algo que llama mi atención y es la forma en que dice que no y cómo su expresión genera esta sonrisa. Inténtenlo ustedes, digan que no y sonrían. Van a ver que se siente un poco extraño. Lo que sucede es que está saliendo una emoción. Were you ever with Justin romantically at the same time as her? No. Not one time. Y entonces notamos cómo escapa completamente la emoción y vamos a ver cómo sonríe completamente mientras dice no ninguna vez y utiliza su palma. Vean cómo al decirlo hay una orientación palmar. Recuerden que esto se hace cuando buscas demostrar que hablas con veracidad y que no hay nada que ocultar. Piensen en cuando le dicen a alguien de que, oye, tú fuiste quien hizo, no, yo no fui. Lo primero que haces es mostrar las palmas porque demuestras que no hay nada que ocultar y que hablas con veracidad. Sin embargo, cuando alguien abusa de este gesto y de este movimiento y muestra mucho sus palmas, es porque representa completamente lo contrario. No. Not one time. When him and I started hanging out, okay, let's just put it this way. Y luego sucede algo interesante y es que menciona cuando comenzamos a salir y comienza a moverse. Recuerden que nuestro cuerpo es un reflejo de nuestro interior, es como un espejo que nos va a estar mostrando cómo nos sentimos. Por lo tanto, cuando nos acomodamos físicamente, nos sentimos incómodos internamente. En el momento en que ella está diciendo que comenzaron a salir y el comenzar a moverse, nos habla de una incomodidad interna, especialmente por algo que dijo y ahorita vamos a ver por qué. Después vamos a ver cómo eleva su hombro izquierdo. Esto quiere decir que está conectando con su lado emocional y genuino y también nos implica una retención. Por lo tanto, hay algo aquí que no se está diciendo, se está reteniendo información. No.
Not one time. When him and I started hanging out, like, okay, let's just put it this way. Y eso es lo interesante que les mencioné, ya que vamos a ver cómo cambia sus palabras. Después de decir cuando empezamos a salir, acomodarse y elevar su hombro izquierdo, vamos a ver cómo dice, pongámoslo así, cuando empezamos a hooking up. Por lo tanto, cambia el hanging out por el hooking up. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Reacomodando sus palabras, porque eso ya le da otro significado. Es diferente cuando empezaron a salir y cuando empezaron a hooking up, que ya involucra algo más. Por lo tanto, vemos que el haber dicho empezar a salir la incomodó, retuvo información y además hay algo que ella está pensando y diciendo, está reorganizando sus palabras, porque vean cómo dirige su mirada hacia abajo a la derecha, que nos indica un diálogo interno. Let's just put it this way. When him and I ever started like hooking up or like anything of that sort, he was not ever in a relationship, ever. Por lo tanto, lo interesante es que ella misma está haciendo esta distinción entre el hanging out, el salir, y el hooking up, que ya involucra algo más. Y por eso esta misma incomodidad y el tener que acomodar tanto sus palabras como ella literalmente. Por eso vamos a ver cómo su propio cuerpo está reflejando que posiblemente sí salían, sí hubo hanging out mientras él tenía una relación. Pero no fue hasta que no hubo una relación que pasó algo más, hooking up. Menciona que cuando empezaron a hooking up, que recuerden que ya involucra algo más, él no estuvo en una relación. Y vean cómo cuando lo menciona dirige su mirada hacia la izquierda, indicándonos coherencia, está recordando. I ever started like hooking up or like anything of that sort, he was not ever in a relationship. Y entonces dice, nunca en ningún punto. Y cuando menciona eso, notamos cómo baja su mentón. Esto se conoce como un movimiento 54 y nos indica un gesto a la defensiva y de precaución. Lo interesante aquí es porque no lo está diciendo con esta firmeza, sino con esta precaución. He was not ever in a relationship, ever, at any point. Luego menciona que no es su carácter arruinar una relación y lleva su mano hacia su pecho. Ese es un movimiento centrípeto hacia adentro que indica coherencia entre su ser y su sentir. Pero recuerden que cuando alguien también comienza a utilizar mucho este movimiento, a exagerarlo, también es algo de lo que tenemos que dudar de la veracidad. I would never, it's not my character to mess with someone's relationship. I would just never do that. I was raised better than that. Y luego sucede algo interesante y es que genera esta expresión antes de hablar de que hay situaciones en las que hay idas y venidas. Esta expresión, vean cómo aprieta los labios y los lleva al interior de su boca escondiendo sus labios. Esto se conoce como una unidad de acción 28 y nos indica que hay retención, tanto de información como emociones. También involucra timidez, pero también lo que nos involucra es evasión, el querer huir del conflicto que se presencia. I think that there are situations where you can still kind of have like back and forth with someone, but menciona esto de que hay idas y venidas y podemos notar cómo dirige su mirada de un lado a otro, lo que nos dice que inconscientemente está buscando vías de escape. Por su línea base y por su tendencia a la ansiedad, puede sentirse ya ansiosa en ese momento y por eso buscar estas vías de escape. Luego es interesante porque después de dar toda esta información de las idas y venidas, termina mencionando que de todos modos no era el caso. Pero cuando menciona eso, vemos cómo genera una barrera, cierra los ojos. La distinción entre un parpadeo y una barrera, que se conoce como AD45, es que tiene una mayor duración. Y esto lo que involucra es buscar aislarte del momento, irte a tu mundo interno y protegerte. Por lo tanto, lo que está haciendo es justamente aislarse y puede representar el no querer estar ahí. Además, el cerrar los ojos también es una forma de interrumpir el contacto visual, que representa también esta parte de pena o vergüenza. Algo que también vamos a ver es que otra vez va a elevar su hombro, pero ahora va a ser el hombro derecho, indicándonos retención de información. Even that was not the situation. Like I can say period point blank, I was never with him when he was in a relationship with anybody.
Y entonces dice, puedo decir con seguridad que nunca estuve con él mientras estaba en una relación con alguien. Y cuando menciona eso, nuevamente lleva su mano hacia su pecho. Otra vez un movimiento centrípeto que habla de su sentir, de su ser, pero recuerden, ya lleva ahorita 2 ocasiones en que lo hace. Si se exagera mucho esto, hay que dudar de la veracidad. Period, point blank, I was never with him when he was in a relationship with anybody. That's the end of it. Y menciona que ha estado involucrada con él desde los 18 años. Cuando menciona eso, nuevamente vamos a ver cómo eleva únicamente un hombro, indicando otra vez esta retención de información, pero noten también cómo dirige su mirada hacia la izquierda, indicándonos que está recordando, y vean cómo abre su boca de esta forma, nuevamente de manera horizontal. Esta se conoce como una unidad de acción 20 y nos indica un vínculo emocional con sorpresa que también puede representar el sentirse afectada o próximo a estarlo. Had been involved with him since I was 18. Habla de cuando Justin pasó un tiempo con Selena y podemos notar cómo dirige su mirada hacia abajo a la izquierda, indicándonos que está conectando con sensaciones. Him having been spending time with his ex before that. This is so crazy. I've literally never talked about this ever. Y mientras dice que de hecho ella cree que fue lo mejor para ellos, vemos cómo dirige su mirada hacia abajo, conectando con sentimientos. There, but that was a situation where I know for a fact that it was the right thing for them to... Pero menciona que no es su relación y no tiene nada que ver con ella, y nuevamente hace su movimiento centrípeto llevando su mano hacia su pecho, hacia su corazón, indicándonos esta parte de su sentir, esta coherencia, pero vean cómo ahora también agrega el entrecerrar los ojos. Esto se conoce como una unidad de acción 41 y pues nos indica desde análisis hasta escepticismo. There's a very long history there, and it's not my relationship. It has nothing to do with me, so I respect that a lot. Y concluye diciendo que ella considera que esto fue lo mejor para él, y nuevamente lo hace mostrando sus palmas, indicando esta coherencia o esta veracidad en que ella sí lo cree así. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero recuerden también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.